Cristianos que dependen del sustento celestial. Vamos a leer en Apocalipsis capítulo 2, la primera parte del versículo 17. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido. Que el Señor bendiga su santa y bendita palabra. Encontramos la recompensa que el Señor promete a la iglesia de Pérgamo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Apocalipsis 2:17. Aquí vemos el hermoso estribillo que se repite en todas las iglesias del Apocalipsis. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. De este versículo veremos en esta ocasión la primera parte del mismo, que tiene que ver con la recompensa del sustento celestial. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido. Así que nos vamos a concentrar en esta parte del versículo para considerar el tema cristianos que dependen del sustento celestial. El maná escondido es la comida celestial en contraposición con la carne putrefacta ofrecida a los ídolos en Pérgamo. El maná escondido se refiere a la comida enviada por Dios a los israelitas en el desierto. Para recordar el magnífico milagro del maná que descendía del cielo, Dios ordenó que una vasija llena de maná se pusiera en el arca y se dejó allí en la presencia de Dios en el lugar santísimo del tabernáculo y posteriormente en el templo que Salomón construyó. Dice la Escritura, y dijo Moisés a Aarón: toma una vasija y pon en ella un gomer de maná, y ponlo delante de Jehová, para que sea guardado para vuestros descendientes. Éxodo 16:33. Al principio del siglo VI a.C., el templo construido por Salomón fue destruido. Y los rabinos transmitieron la leyenda de que cuando sucedió aquello, Jeremías escondió la vasija del maná. Para un judío, comer del maná escondido significaba gozar de las bendiciones de la era mesiánica. Y para un cristiano significa ser parte del reino de Dios, ya que Jesús es el maná que descendió del cielo. Juan 6:35. Los hermanos de Pérgamo entonces no tenían que comer el maná corruptible que le ofrecían los falsos profetas infiltrados dentro de la iglesia, ya que les aguarda a ellos el maná verdadero e incorruptible del Señor Jesucristo. Veamos cuáles son las opciones verdaderas que tiene el cristiano en esta vida. En primer lugar, el cristiano no depende de las circunstancias. Los hermanos de la iglesia de Pérgamo vivían en una sociedad que era hostil a la fe. Era hostil al estilo de vida de ellos como cristianos. Así que había cosas de la cultura, había cosas de la práctica cotidiana en la que estos hermanos no podían participar. Pero eso no es exclusivo de las iglesias en los tiempos primitivos, sino que esa ha sido una realidad en todos los tiempos para el cristiano, el hecho de tener que nadar siempre contra la corriente. El cristiano tiene que ser consciente que vive en un mundo que es hostil a todo lo que concierne a la verdad de Dios. La verdad de Dios es en sí la verdad. Leí hace mucho tiempo una definición de la verdad que decía: verdad es todo lo que sale de la boca de Dios. Sabemos que lo que sale de la boca de Dios es su palabra, tal y como lo vemos en la figura del Hijo del Hombre en Apocalipsis capítulo 1, donde se nos muestra la personificación de Dios encarnado.
Me estoy refiriendo a la visión del Hijo del Hombre que vio Juan y que está narrada en Apocalipsis capítulo 1 desde el versículo 9 hasta el 20, donde Juan vio que de la boca del Hijo del Hombre salía una espada aguda de 2 filos. Y por lo que leemos en otros pasajes de la Biblia, esto se refiere nada más y nada menos que a la palabra de Dios, Hebreos 4:12 y Efesios 6:17. Así lo dice, así que qué bendición, la inequívoca congruencia de la palabra de Dios. En esta vida el cristiano está de paso, es un peregrino. Esta es una verdad enseñada muy claramente por el Señor Jesucristo en su oración al Padre en favor de sus discípulos. Él dice, yo les he dado tu palabra. Y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Juan 17, 14 al 16. Así que, aunque vivimos en la tierra, nuestra vida no depende de los acontecimientos que ocurren en este mundo. Nuestro destino final no está determinado por la trama humana que se desarrolla en el planeta Tierra, sino que la vida del cristiano está garantizada en los mismos lugares celestiales. Efesios 1, versículos 3 al 14. Con relación al maná que se promete a la iglesia de Pérgamo, sabemos que todo lo que está narrado en el Antiguo Testamento es sombra de lo que habría de venir. O sea, que el Antiguo Testamento apuntaba a Cristo en el Nuevo Testamento. Así que lo que vemos en el libro de Éxodo 16 relacionado con el maná que fue el sustento material de los israelitas en su peregrinar por el desierto por 40 años, ¿a quién prefiguraba ese maná? Prefiguraba al Señor Jesucristo, el cual es el verdadero maná, o sea, el verdadero sustento del creyente. Y así lo dice el mismo Señor Jesucristo, lo explica de esta manera: yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Juan 6, 48 al 51. Sin ese sustento celestial que era esa comida del maná, hubiera sido imposible la sobrevivencia del pueblo de Israel en el desierto. Pero esto lo que significa es que sin Cristo es imposible vivir la vida cristiana. Pues Jesucristo es el verdadero sustento del cristiano. Y yo diría que Jesucristo es el único sustento verdadero para todo ser humano. Porque sin Cristo la vida no tiene sentido. Y todo esfuerzo humano sin Cristo es lo mismo que nada. O sea, es totalmente vano. El cristiano entonces no depende de sus habilidades o de sus posibilidades, sino que depende de la gracia del Señor en todas las cosas de la vida. Le vaya bien o le vaya mal. La verdad es que lo más importante es depender del sustento y el soporte del Señor. Ninguna otra persona o cosa podrá proporcionar seguridad y bienestar a la vida del hombre fuera de la persona de Jesucristo. En segundo lugar, el cristiano rechaza las opciones del enemigo. Los cristianos deben ser conscientes de que tenemos un enemigo, el cual tiene el maligno propósito de estropear todo aquello que Dios ha construido. Como alguien ha dicho, Dios va delante edificando y el diablo va detrás destruyendo. Jesús dijo esto mismo de la siguiente manera: el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Juan 10:10. Bueno, todos sabemos quién es el ladrón aquí. El ladrón es el diablo y todo aquello que se relacione con él. El propósito de Dios siempre es construir nuestras vidas.
Pero el propósito del diablo es destruir, arruinar, estropear, dañar. Con esto en mente, el cristiano tiene que forjar su vida sin ignorar la presencia del maligno en todos los aspectos de la vida. El apóstol Pedro, consciente de esta realidad, nos advierte acerca de la hazaña con que Satanás actúa en contra del que deposita su fe en Cristo. Él dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Primera de Pedro 5:8. Es importante que sepamos que lo que leemos en la Biblia no es como lo que leemos en las narraciones mitológicas de las diferentes culturas y civilizaciones que han existido, sino que lo que la Biblia nos relata son cosas verídicas, fundamentadas en hechos reales. Así que los personajes que aparecen en ella, tales como Satanás, no son una ficción, sino que pertenecen al mundo de la realidad. Bueno, existe una realidad espiritual al mismo tiempo que existe una realidad material. Pero los seres humanos tenemos una limitación para entender el mundo espiritual, porque estamos habituados a las experiencias del mundo material. Pero la Biblia nos revela cómo es el mundo en realidad. El antagonismo existente en el mundo material es producto del antagonismo en el mundo espiritual. Este es un asunto que veremos con total claridad cuando todo este orden actual sea sustituido en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Satanás existe. No es un mito, es una persona real. Y lo mejor que puede hacer el cristiano es entender de una vez por todas que es un enemigo al que hay que resistir constantemente. Satanás no pierde tiempo para tratar de desviar al cristiano del camino al cielo. Pero es necesario que sepamos que los cristianos no están a merced del diablo, ni mucho menos tienen que hacer caso a sus proposiciones engañosas. Pero si el diablo se atrevió a tentar a Cristo, no hay dudas de que hará lo mismo con el creyente. Pero debemos estar preparados para rechazar cualquier alternativa que el enemigo proponga. Recordemos cómo respondió el Señor a los postulados del diablo. Dice la Escritura: Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mateo 4:4. Así que cuidado con la comida envenenada del diablo. Finalmente, el cristiano puede confiar en el sustento divino. La vida del cristiano no transita en circunstancias fortuitas, sino que está en las manos de Dios. El éxito de la vida cristiana no depende de nuestra fuerza, sino de la provisión divina que está disponible en todo tiempo. A pesar de las dificultades que se puedan presentar durante el peregrinar, el cristiano cuenta con el soporte seguro del Señor. El creyente llegará seguro a la patria celestial pasando por todo sendero peligroso de esta vida, pues cuenta con el sustento que le es proporcionado desde el mismo cielo. Así que el cristiano puede estar confiado en las maravillosas promesas del Señor para enfrentar todos los azares de esta vida. Una vez que le hemos entregado nuestra vida al Señor, escuche bien esto, pertenecemos a una clase especial que avanza poseída de un milagroso y poderoso resguardo hacia la meta que Dios tiene señalada, y que nada ni nadie podrá impedir que sea lograda. No hay fatalidad ni casualidad en este camino. Dios transformará todo percance en pruebas que afianzarán nuestro determinado destino. Las palabras del salmista son una elocuente confirmación de esta verdad. Él dice: Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi suerte. Salmos 16:5. No caminamos por vista,
sino que todo lo que concierne a nuestro andar está bajo la dirección de aquel que nos ha salvado y nos ha librado de la condenación y de la muerte. Toda preocupación que hace sucumbir al ser humano común en las miserias de la vida terrenal será superada por el cristiano, el cual cuenta con el respaldo inequívoco del Padre amoroso, quien está pendiente de todas sus necesidades. El Señor Jesucristo alienta y fortalece la fe de sus discípulos en este sentido cuando les dice: no os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Mateo 6:8. La dependencia del Señor es un asunto del que todo creyente debe estar consciente y debe ser un ejercicio que se practique de forma cotidiana para que de ninguna forma caigamos en la mentira de creernos autosuficientes. Por esto son tan poderosas estas sencillas palabras que encontramos en el Padre Nuestro. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Mateo 6:11. Que ese sea el espíritu de nuestra oración y que la dependencia del Señor sea la filosofía de nuestra vida. Que Dios te bendiga.